Però 4 minuts, no? Així... Sí, però després Per mitja de la lecció, Aquests taps estan molt bé, no? Crec que hi ha una cosa molt important, que en poc temps han passat d'aquest període de postguerra a transició a la pèrdua de cultures pròpies i a la imposició de la globalització, de la cultura de la globalització neoliberal. El sistema de mercat, al neoliberalisme li interessa unes pautes comunes als diferents països del món on hi ha calent. Jo crec que apareix una altra cosa, que és el concepte de sostenibilitat, no? Que el neoliberalisme que tu parlaves, jo no sé si no ha mesurat mai si la seva actitud cap a on porta, no? Clar, que Bravos, Mercadones, Carrefours i els d'aquí, fora. Per què? Doncs perquè t'ho han vengut així, no? O pràctic, o anar de pressa. T'obliguen pràcticament, per horari i per temps, a anar a comprar en una superfície comercial que saps que la roba l'han fet nens treballant a 10 cèntims a l'hora, que la fruita està plena de tòxics i ha servit per especular en un mercat que acaba perjudicant el pagès que tu tant valores quan surts a treure el gos i veus els prats i dius, oh, que bonic, no? En canvi, quan vas allí ho compres i ho saps i ho fas, no? Quan tot surt bé, o que almenys no som conscients del que hi ha per sota, que és el que diem, no? Que tot és perfecte, tots tirem del carro, és això, jo vull això, i també és aquesta educació de falta de valors i educar-nos amb el creixement, que és el que diem ara que hem de decréixer, no? El capitalisme es troba més que mai amb uns obstacles molt durs per superar, amb unes limitacions molt fortes. Més que mai es topa amb les seves pròpies contradiccions, però això no vol dir que el capitalisme estigui en un estat de salut dolent. El capitalisme no és igual a un creixement econòmic, una prosperitat. El capitalisme, per superar el seu mal estat de salut, el que fa és regenerar-se, i no es regenera com un bosc per tornar a donar vida, sinó al contrari. Es regenera com un tipus de societat cada cop més desigual i cada cop més repressiva. No hi ha capitalisme sense crisi. La conseqüència d'això és molt contundent. Mai en el capitalisme se superarà la crisi. Sempre que hi hagi capitalisme hi haurà crisi. O sigui, per tal de superar la crisi caldrà avançar cap a un altre model que no sigui el pròpiament capitalista. Lo que se está planteando desde la opinión publicada es como una grave crisis financiera que tiene su origen en los banqueros, en exceso de riesgo y de toda la banca internacional, pero lo que hay en realidad, y nosotros observamos y estudiamos como más importante, es una crisis del modelo productivo. Es una crisis capitalista muy importante, parecida a otras históricas, con condiciones realmente que la hacen más amplia y profunda, pero que no deja de ser una crisis en el modelo de producción del capitalismo.
Yo creo que hay que tener en cuenta que precisamente esta globalización lo que ha permitido no es que todos los países participen igual. Lo que ha permitido es que los países más grandes controlen con más fuerza todavía la economía de los países más pequeños. Y no tienes más que ver que la economía española y la economía catalana, las dos, dependen enormemente, primero, de empresas transnacionales, segundo, de tecnología extranjera. Entonces, no sé, nosotros somos como minimundes en un rincón, a mi modo de ver, ¿eh? Yo me llamo Miren Echezarreta, soy economista de formación y he trabajado como profesora de economía aplicada principalmente en distintas universidades, pero principalmente y el periodo más largo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y colaboro y participo en el Seminario de Economia Crítica Tanca. Nosaltres utilitzem l'economia com una eina per la transformació social. L'economia ens permet fer una anàlisi de la societat en la que vivim. Nuestro nacimiento es a través de Miren. Miren es la que crea el grupo y lo que se dedica a ella es a recoger economistas que están pasando por las facultades que están en descontento con el paradigma existente. Pues jo ja estava fins a punt de deixar la carrera perquè no em satisfeia. Però va ser l'any que vaig topar-me amb la Miren Echezarreta a la facultat. I el fet de topar-me amb la Miren Echezarreta per mi ja va ser com descobrir que existia una altra economia, una altra forma d'interpretar la realitat. D'això ja en fa 20 anys. La definición de capitalismo es una cosa muy sencilla. El capitalismo no es nada más que el control de la sociedad por los propietarios del capital privado. Eso es el capitalismo. Lo que pasa es que el capitalismo es un proceso histórico largo, ya tiene 200 y pico años, según qué autor más o menos, y ha atravesado distintas fases, distintas etapas, distintas conformaciones. Es un modo de producción muy dinámico y por lo tanto se va adaptando a las necesidades del propio sistema. Hay como una serie de coincidencias que hacen que del año 1945 al año 1975 el capitalismo fuese potente y las clases populares pudieran conseguir mejoras tanto en su salario como en sus condiciones de vida como en el desarrollo del estado del bienestar. El estado del bienestar se crea a fines del siglo XIX por un alemán, por Bismarck, que ve que la única forma de conseguir que los obreros no se le hagan todos comunistas es dándoles alguna cosa de pensiones y del estado del bienestar. Pero eso empieza muy suavemente, muy tímidamente, digamos. Durante la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial eso se frena. Y después de la crisis, Inglaterra tiene unos gobiernos laboristas potentes también que fuerzan esa línea por la fuerza que tienen las bases. Y las bases tienen una fuerza. Entonces, la etapa que se suele llamar keynesiana, pero que no es solo keynesiana, es una etapa de capitalismo, llamémosle un poco más humano. Un poco, subrayemos, nunca el capitalismo ha sido muy humano. A finales del 66 se inicia una decadencia del capitalismo, partiendo desde la guerra del Vietnam, y en los años 70 viene una crisis que todos decían que no podía existir, pero la crisis estaba. Y entonces llega esta crisis. Esa crisis supone un cambio importante en el planteamiento del capitalismo. De un capitalismo, digamos, relativamente dispuesto a hacer algunas concesiones a las clases trabajadoras, se pasa a un capitalismo neoliberal que lo que va a hacer es ir eliminando gradualmente los derechos de las clases trabajadoras. El procés de desregulació de les finances, que sobretot s'obre a partir de la dècada dels 80, amb el que seria la política de la globalització i les polítiques neoliberals, dels quals els representants són Margaret Thatcher i Ronald Reagan, sobretot, què fa? Això comença a generar la possibilitat de que es generin uns conglomerats molt grans de recursos econòmics sense que actuen a nivell global sense control. El programa neoliberal, ¿qué es? Competitividad global, es decir, tenemos que competir en el mundo entero, porque la tecnología, mientras tanto, hace posible
la expansión del capitalismo a nivel global. Pero después dice, tenemos que liberalizar el comercio y los flujos financieros. Liberalizar el comercio y los flujos financieros siempre han sido posible. Lo que pasa es que lo que quiere decir liberalizar es simplemente eliminemos las regulaciones que habían existido. La retórica del capitalismo es muy impresionante, porque las palabras nunca quieren decir lo que dicen. Siempre hay que rascar qué quieren decir por debajo, ¿no? Entonces, la liberalización comercial, ¿qué quiere decir? Quiten ustedes trabas en las aduanas. A la vez dicen hay que desregular la economía. En Estados Unidos montan incluso un secretario de Estado para desregular la economía. ¿Por qué? Porque las regulaciones son regulaciones ambientales, regulaciones laborales, las regulaciones financieras, para que el sistema no se desmadre, se pretende eliminar. Y además hay que privatizar la economía porque todo lo público funciona mal. Es decir, ese estado del bienestar que durante años se ha ido concediendo, hay que ir eliminando. Alrededor de los años 2000-2001 empieza a generarse un crecimiento muy grande de lo que sería la economía financiera. Entonces ese sistema productivo llega a unas incoherencias, a unas desproporciones tan grandes que es imposible de mantenerse a sí mismo y empieza a tener pues grandes deficiencias dentro de su sistema. Por ejemplo, muchísimas empresas con sobreproducción, sectores enteros que no pueden vender sus coches, sus maquinarias, etcétera, etcétera. Muchísimos mercados que van a recurrir a la expansión del crédito para conseguir vender eso, pero van a incurrir siempre en el problema básico que va a ser que el conjunto de la población trabajando no puede con sus sueldos consumir aquello que acaba de producir. Entonces el sector financiero empieza a hacer lo que se ha llamado la nueva ingeniería financiera. Empieza a expandir sobre la base de la expansión sobre la finanza. O sea, dinero sobre dinero sobre dinero, que eso el capitalismo lo ha hecho siempre, pero vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo cada vez más. Entonces, ese capital que hay tanto, tiene que buscar dónde invertirse. Y entre las cosas que busca dónde invertirse, entre otras, pero muy importante, empieza a dar más créditos con más facilidad, y dando créditos con más facilidad, cada vez tiene que dar créditos con más facilidad a gente más pobre. Y particularmente en Estados Unidos, que tienen muchísima liquidez, muchísimo dinero líquido, que tienen que valorizar, que tienen que rentabilizar, lo que hacen es empezar a dar hipotecas a gente que saben que no va a pagarlas. Segons els pressupòsits neoliberals, no? L'Estat no ha d'intervenir en economia, l'Estat únicament el que ha de fer és regular el marc perquè els interessos i els negocis privats es puguin realitzar de la forma més solvent i més autònoma possible. Per tant, diguem-ne, el fet d'haver d'introduir massivament recursos públics, en el cas dels Estats Units, recordem-ho, el pla de salvament en aquells moments és de fins a 700.000 milions de dòlars, d'una forma, doncs, en aquest sentit, indiscriminada, respon doncs, a una traïció al que representarien els dogmes del neoliberalisme. Los bancos alemanes, sobre todo los fondos de pensiones alemanes, le van a dejar muchos préstamos a nuestro sistema bancario y esto va a ser la gasolina que va a construir toda la burbuja inmobiliaria que va a haber en la economía española. Entonces, ellos nos dan mucho dinero a nuestros bancos, los bancos los van a prestar a todo el sector inmobiliario construcción, van a construir pues 2 millones de pisos para los que no hay demanda efectiva porque la gente no los puede pagar. Haciendo uso de un símil futbolístico, se podría decir que la economía española ha entrado en esta legislatura en la Champions League de la economía mundial.
es lo que ha estado haciendo el sistema sobre todo desde los años 80 ya como teoría, pero sobre todo en los 90, es intentar que los trabajadores capitalizaran fondos de pensiones, o sea, fueran a una hucha en forma de pensiones, una hucha financiera, o sea, esto va a ser a través de un banco, que vaya a gestionar un fondo de inversiones. Eso es ahorrar dinero en una determinada hucha, que este dinero el banco lo que va a utilizar es para hacerlo mover financieramente, comprando y vendiendo activos a raíz de todo el planeta. Los fondos de pensiones privados son de los mayores inversores que hay en el mundo y están construidos con el ahorro de las clases populares. Pero hay unos gestores que han absorbido esas clases populares, ese ahorro, y lo gestionan ellos. Y es el mayor inversor mundial. ¿Qué hacen los alemanes con eso? Porque ellos no tienen un fenómeno financiero para poder prestar. Prestan en parte a los países que les piden que les presten, a los bancos que les piden que les presten, como a los bancos españoles, por ejemplo. O sea, dan créditos. Pero además dan créditos también a las grandes empresas para que financien las compras. O sea, nosotros les compramos a los alemanes. ¿Cómo podemos pagarles? Con créditos de los alemanes. ¿Cómo es que los alemanes nos pueden dar crédito? Porque con esas exportaciones que tienen unos fondos que les sobran y nos dan dinero a nosotros para que les compremos sus productos. És una pescadilla que se muerde la cola. La Unió Europea ha sigut la manera d'introduir l'estratègia de la globalització a la nostra economia, però també la manera d'introduir el neoliberalisme a la nostra política econòmica i als nostres governs. S'han prioritzat una sèrie d'objectius econòmics que han afavorit bàsicament el capital i han empitjorat el que seria, per exemple, l'estat del benestar o la plena ocupació o la qualitat de l'ocupació. Yo soy una durísima crítica de la Unión Europea. La Unión Europea no solo no ha facilitado mucho, sino que ha destruido mucho. El integrarnos en la Unión Europea ha supuesto en este país la destrucción de muchísima pequeña y mediana empresa. De muchísima pequeña y mediana empresa. Lo que se está haciendo es potenciar el capital transnacional y eliminar el capital pequeño, que es menos productivo, es verdad. A nivel de pura competencia internacional, por eso la competitividad global tiene esas consecuencias. Hay que matar a todos los débiles. Hombre, de las personas no se dice porque suena muy mal, no hay que matar a todos los débiles, dicen. No se atreven a decirlo, pero de las industrias sí, y es lo que está pasando. Y es lo que va a pasar todavía más, ¿eh? Com està l'economia productiva en aquests moments? Posem pel cas, per exemple, a l'estat espanyol. Jo et diria, està absolutament destruïda. O sigui, no hi ha economia productiva. No hi ha un teixit productiu que tingui, doncs, en aquest sentit, capacitat de sostenir el que representa la dinàmica econòmica d'un estat com l'espanyol. Per què? Perquè la dinàmica política ha sigut carregar-se aquest teixit productiu, senzillament. Cuando Zapatero alguna vez decía, hay que cambiar el modelo productivo. Bueno, pero primero el modelo productivo no se cambia de la noche a la mañana. Hacen falta generaciones, hace falta muchísimo capital, hace falta tecnología. Y después, vamos a cambiar el modelo productivo, pero ¿para exportar a dónde? Porque ya hay exportaciones para todo. Jo soc l'Helena Idoate, soc economista i estic al Seminari d'Economia Crítica Taifa. El meu nom és Josep Manuel Busqueta, jo treballo de pastisser,
Aquesta és la meva feina, diguem-ne, això és amb el que jo em guanyo la vida, però doncs, també participo activament en el Seminari d'Economia Crítica Taifa. Yo soy Francisco Ferrer y trabajo en el sector del automóvil en una empresa de concesionarias y estoy en el Seminari Taifa desde hace 8 años. El gran triomf del neoliberalisme ha sigut la ideologia, perquè ha calat moltíssim el fet de que no hi ha alternativa, que hem de retallar l'estat del benestar perquè no és sostenible. Ha calat la idea de que no podem mantenir uns estàndards laborals i que hem de competir amb la resta del món, rebaixant-nos el sou i les condicions laborals. La societat que ha de venir, que hem de construir entre tots i totes, diguem-ne, serà una societat que ja està present en l'actualitat. O sigui, és una mica la idea del part que sostenia Marx, no? La societat futura vindrà després d'un part, no? El nadó, diguem-ne, el que ha de néixer, ja està en el ventre de la mare, no? Ja existeix, i serà després d'un procés, no, de naixement que arribarà, doncs, diguem-ne, a començar a créixer. Creo que lo que hay que hacer es destruir este sistema que nos está masacrando a todos, porque nos está masacrando a todos. Entonces, si de verdad luchamos y somos capaces de luchar con mucha energía, resistirnos y tal, pues quiero pensar que podremos montar una sociedad alternativa, pero alternativa porque dentro del capitalismo vamos de crisis en crisis y tiro porque me toca. Ha sido el futuro. El derrumbe del sistema productivo ha sido total y el sistema no puede ni cumplir su parte de contrato social con la gente. Si te has fijado y has visto las caras de quién sale a los 15M o qué gente, qué población está detrás de las pancartas y las manifestaciones, veas que son gente joven con estudios, son los hijos del sistema central. Son gente que han hecho los deberes que el sistema les ha pedido que hiciera, fórmate, sé eficiente, trabaja fuerte, tal, y el sistema no es capaz de darle su parte que era: te doy un trabajo, te doy un crédito y te doy una capacidad de consumo.